Oye, un placer conocerte, que yo no te conocía y eso que somos de la misma ciudad. Sí, es verdad, no habíamos coincidido antes. No, y no te había leído nunca, Nada, así que pues para mí es un placer charlar contigo y conocerte. Por iniciar la entrevista, corrígeme si me equivoco, Alcarabea sería tu tercer volumen de cuentos. Sí, exactamente, el tercero. Vale, Caleidoscopio salió en 2016 y Diomerio y otros dioses en 2018. Fíjate, me surgió la pregunta viendo las fechas de publicación, porque un día hablando con Eloy Tizón sobre los muchos años que habían transcurrido entre su último libro de cuentos y el anterior, bueno, él me dio sus motivaciones, pero en tu caso, ¿qué ha motivado a que hayan pasado 6 años para que veamos Alcarabea? Pues primero hubo motivos prácticos, que fueron que estaba estudiando yo para una oposición. Entonces, ya sabemos lo que es una oposición, por lo que estaba centrada totalmente ese año, un año estuve estudiando yo, hasta que conseguí la plaza, estuve totalmente centrada en la oposición. Y luego aparte también que me lo he querido yo tomar con bastante calma. Yo siempre he querido ver la literatura como una pasión, como algo que me gusta realmente hacer, ¿no? Si se convierte ya en una obligación o si siento que le debo rendir cuentas a alguien, ya no me resulta tan cómodo ni me resulta tan placentero escribir. Entonces es verdad que necesito ciertos momentos, ciertos estados de ánimo para poder sentarme y echarle horas a un texto tranquilamente, dedicarme a investigar en todo lo que es la psicología de los personajes, luego la corrección. Claro, todo eso es complicado hacerlo, evidentemente estoy en una posición, luego también que empezaba a trabajar, más difícil, y bueno, cuando vino también esto del reconocimiento de Granta, que ya empecé a tener un poco más de exposición pública, se me juntó todo. Entonces, con esa mezcla de circunstancias, todas positivas, gracias a Dios, al final me resultó bastante difícil escribir. Y en los años siguientes, porque no es excusa absoluta, porque también he tenido otros años después, ha sido porque también me lo he querido tomar con calma, quería tener un libro con el que estuviera lo más satisfecha posible, publicar solamente aquello con lo que estuviera contenta y por eso tampoco he querido apresurarme demasiado, porque quería escribir los cuentos que sentía que eran necesarios escribir en este libro, que estuviera bien estructurado también, que fuera un libro sólido, no escribir por escribir o por ejemplo publicar relatos que tuviera ya escritos de antes, como una especie de conjunto sin motivación. Pues me queda claro tu respuesta. Alcarabea es una palabra que yo jamás había oído. Leyendo la sinopsis entiendo que es una planta. Me gusta mucho ese juego que se establece con las propiedades de esta planta para explicar qué historia vamos a encontrar en estos cuentos. Me parece una sinopsis muy original y muy ilustrativa. Muchas gracias. La alcarabea efectivamente es una palabra bastante rara. Yo la conozco simplemente, pues no porque la haya escuchado tampoco muchas veces en mi vida, porque si no, para mí habría sido también totalmente desconocida, pero la conozco precisamente por una nana que me cantaba mi madre, a su vez la cantaba mi abuela y mi bisabuela, y así pues bastantes décadas, imagino, hacia atrás. Y en esa nana aparecía esta palabra. Entonces la intención del libro era también reivindicar esa importancia de la tradición oral, que no solemos valorar como se merece, ¿no? Siempre nos centramos en la relevancia que tiene la palabra escrita, por su capacidad de perdurar en el tiempo, por la permanencia, y dejamos muy de lado todo aquello que está más relacionado con la tradición oral, con aquello que nos ha contado nuestra familia desde que somos pequeños, o aquello que viene desde nuestros antepasados y así hasta el inicio de los tiempos, y yo creo que es necesario darle la importancia que debería tener a toda esta tradición que siempre ha quedado en un segundo plano, pero que a mí ha parecido siempre tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo pues volver a destacar otra vez la figura de esos antepasados, de esos ancestros que fueron los encargados de transmitirnos esta tradición oral, y bueno, resaltarlos no solamente en este sentido, sino también como personajes, que es lo que aparece en el libro. Sí, porque fíjate tú que a mí esta palabra me recordaba o me hacía pensar en ambientes rurales, en remedios naturales, en antepasados. Claro, hay mucho de familia, de relaciones familiares en estos cuentos. Hablas de una esfera personal, ¿no? En algunos de ellos. Sí, exactamente. El libro yo creo que podría estructurarse en 2 partes. Una de ellas es la que está dedicada a los personajes de relevancia histórica, y otra de ellas es la que está centrada en aquellos personajes que son parte de mi tradición familiar, ¿no? Que forman parte de toda esta memoria íntima que todos nosotros tenemos, cada uno con nuestra familia. Y bueno, son historias que yo había escuchado
desde que era niña, exactamente, que podría haber escuchado las historias de los otros personajes que, bueno, que son más reconocidos, ¿no? Aparece, por ejemplo, ahí Lope de Vega, aparece Al-Mutamí, Van Gogh. Y es curioso porque cuando me paré a reflexionar sobre cómo podría estructurar este libro, pensé que en realidad todas estas historias de estos personajes, porque además todos tienen una base biográfica cierta, pues todas estas historias a mí me han llegado de la misma manera. Tanto si son personajes familiares como si son personajes históricos, yo no he conocido a ninguno de ellos personalmente, sino que sus historias me han llegado a través de aquello que me ha ido contando mi familia, o de aquello que he escuchado, por ejemplo, en el caso he estudiado de los personajes de relevancia histórica. Entonces me parecía curioso plantear un libro donde existieran estos personajes que están a caballo entre la realidad y la ficción. Porque claro, yo las historias que cuento de mi bisabuela o mis tíos abuelos son relatos que yo he escuchado, pero que de ninguna manera yo he podido presenciar porque no hemos coincidido en el tiempo. Entonces pensé que podría ser interesante equiparar las vidas de esos personajes más relegados al ámbito íntimo, al ámbito familiar, con las vidas de esos otros personajes que todos hemos conocido y que todos hemos estudiado. Bueno, es un volumen que tiene 12 cuentos. Hablemos de alguno de ellos. Por ejemplo, el primero, Carta a Ateo. Este primer cuento es Van Gogh quien nos va a hablar. A mí enfrentarme a ese cuento al principio me pareció como un puñetazo al lector por la forma en la que está escrita, porque en el propio texto lo dice, ¿no? Con líneas atropelladas, un lenguaje que rebosa. Esa forma de escribir dice mucho sobre la temática la que se aborda en el cuento. Es como un delirio. Sí, exactamente. En este texto lo que se está tratando es ese miedo absoluto que tiene Van Gogh al pensar que en algún momento indeterminado va a dejar de ser el mismo, que va a perder la identidad, que de repente ya no va a sentir su cuerpo como suyo, va a ser como desterrado completamente de su propia mente, ¿no? Y eso, pues claro, le produce un pánico absoluto. Y en concreto en este texto es el único que tiene esta especie de escritura sin ningún tipo de punto, porque pensé que era bastante acorde a aquello que se estaba contando. Es decir, es como estás diciendo tú, es el delirio de este personaje que está totalmente sobrepasado y abrumado por esta situación que no puede controlar de ninguna manera, y sentía que esa expresión tenía que ser como aparece ahí, una expresión atropellada, una expresión acumulativa, donde no hubiera ningún tipo de pausa importante, ¿no? De manera que las oraciones fueran sucediéndose una tras otra sin que hubiera ningún tipo de descanso, porque sentía que en este delirio en el que se encuentra inmerso el personaje, el único tipo de expresión podía ser una expresión más directa, sin el filtro incluso de la conciencia en varias ocasiones, y donde solo hay un punto al final, que es cuando ya termina la carta para su hermano. De todas maneras, sí te he escuchado decir en una entrevista que esa es tu forma de escribir. Esa es mi forma de escribir. Tú empiezas a escribir sin ningún tipo de puntuación. Sí, es mi forma natural de escribir. Por eso también me hacía especial ilusión. Aparte de que condensa mucho de los otros temas del libro, pero por eso también me hacía ilusión que fuera el que abre el libro, porque es mi forma natural de escribir desde hace ya varios años. Yo escribo todavía con bolígrafo y papel, con una letra horrorosa, tengo una letra horrible, no pongo márgenes además, y escribo sin punto. Entonces, claro, se va acumulando, porque por el estilo que tengo, que es así como bastante retórico, bastante barroco en algunas ocasiones, si alguna vez corto el texto, si le incluyo una pausa así de mayor importancia, se me pierde el ritmo, y para mí el ritmo y la musicalidad es algo fundamental también a la hora de escribir, de manera que también por ese motivo necesito escribir de esta manera, ¿no? Tan particular, sin ningún tipo de punto. Ya luego los pongo cuando lo paso a ordenador. Bueno, leyendo este primer cuento y todos los demás, Irene, yo entiendo que el lector tiene que poner de su parte al enfrentarse a esta lectura, es decir, entrar en el juego de casi la adivinanza, porque tú no recurres a lo simple ni a lo explícito, sino que dejas en el aire ciertas cosas y es el lector el que tiene que ir uniendo puntos. Sí, nunca he sido muy partidaria de lo explícito. Siempre me ha resultado mucho más atractiva la sugerencia, aquello que queda implícito, que queda sin decir, se mantiene en el aire, ¿no? Como en suspensión. Por ejemplo, aparece en el segundo cuento, en el de esta pequeña bailarina de la ópera de París, donde no se está
no se conoce exactamente qué es lo que pasa, en qué situación tremenda está sometida esta niña hasta prácticamente el final, cuando ya se dice directamente. Pero es cierto que a lo largo de todo el texto tienen presencia esas ratas, y hay también algún elemento más donde se nota que hay algo que no va bien en el texto, algo con lo que esta chica no se encuentra cómoda, algún motivo por el cual ella no puede ser plenamente feliz, ni puede ser, por ejemplo, una niña como cualquier otra, ¿no? Que eso es algo que también ella le envidia a las otras niñas. Ella siente este deseo siempre de ser otra, de tener otras cosas con las que no puede contar, porque el mundo adulto se le ha echado encima demasiado rápido. Ese cuento sí que es verdad que incomoda incluso al lector. Vas leyendo y tú sabes que algo oscuro hay, y luego ya vas Claro, exactamente, ya al final se confiesa, pero sí, quería mantener la incertidumbre a lo largo de todo el texto hasta que al final ya aparece el motivo real. En otro de los cuentos vamos a escuchar la voz de una mujer, de Ana Ruiz. ¿Cómo ha sido meterse en la piel de la madre de Antonio Machado? Bueno, nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar historias sobre los dos hermanos Machado, fundamentalmente sobre Antonio y Manuel, pero yo también había investigado un poco sobre su madre, ¿no? Sobre Ana Ruiz Hernández, y me pareció un personaje muy particular porque había sido como la única mujer práctica que tenía la cabeza donde la tenía que tener dentro de una casa de gente que se había dedicado al arte, a la abstracción, al mundo intelectual, que por supuesto ella también formaba parte, pero me gusta mucho que sea un personaje especialmente sensato, ¿no? Que cuenta con una sabiduría que muchas veces aquellos que estaban a su alrededor pues no tenían como tenía ella, ¿no? Y claro, en este texto pues se cuenta esas vivencias que ella tiene en su ciudad, ¿no? Que había sido Sevilla, cómo conoció a su marido, las pérdidas que vive a lo largo de los años, el exilio al que se ve forzada junto con su hijo, Antonio. Y bueno, pues la verdad que fue una experiencia bellísima, porque era un personaje que siempre me había resultado bastante interesante, bastante llamativo, que no se ha tratado lo suficiente, y bueno, pues que tiene esta fuerza, ¿no? De ser la mujer práctica que tenía la cabeza, como digo, donde tenía que tenerla, que vivió una situación durísima como es el exilio. Imaginé además en este texto que ella tendría un arraigo bastante importante con la ciudad, ya que bueno, pues vivió aquí muchísimos años, y claro, es el dolor de aquella persona que está abocada al destierro, al exilio, pues por demanda externa, no voluntariamente. Y claro, estaba imaginando cómo serían las sensaciones de esta mujer después de haber vivido toda su vida por las calles de Sevilla, después de tener absolutamente todos sus recuerdos desde joven hasta ya siendo adulta, incluso anciana aquí, y claro, me resultaba muy atractivo o muy llamativo intentar meterme en la piel de ese personaje, de relatar un poco los eventos principales de su vida, y al mismo tiempo como ella, mientras va al exilio, al final termina perdiendo la cabeza, y siempre esa memoria vuelve a los recuerdos de Sevilla, y ella vuelve a pensar que están otra vez dirigiéndose a la ciudad que la vio nacer. A mí me gustaría destacar que en estos cuentos la atmósfera que se respira en ellos, ¿no? Hay mucho de sensorial, hay mucha referencia a los colores, como en el primero, en Cartateo, los sonidos como en Petit Rat, esas pisadas de las ratitas que la niña protagonista escucha, o ese tac-tac en esos días azules que evoca el sonido. Es decir, todo tú evocas en tus cuentos a los sentidos. Sí, efectivamente, me gustaría que cuando el lector que se enfrentara a estos relatos, le quedara una impresión no solamente de texto escrito y plasmado sobre un papel, sino también que le quedaran en la memoria las imágenes. Yo normalmente juego bastante con los símbolos, con todo lo relacionado con los sentidos, como estás comentando. Creo que es una prosa que está muy relacionada también, imagino, con esta ciudad que es nuestra, ¿no? Que al final es una ciudad muy barroca, donde bueno, pues todo lo sensorial es fundamental, todo lo relacionado con la vista, el olfato, el oído. Estamos acostumbrados a una cantidad de estímulos sensoriales que en general conforman un panorama de belleza absoluta en la mayoría de ocasiones, y eso es algo que intento trasladar normalmente a
a los textos, es decir, que no se queden en la pura narratividad, sino que gracias a esa sensorialidad intenten acercarse al menos un poco a la parte más lírica, ¿no? A la poesía. Bueno, hablas de duelo, pérdida, abusos, locura, dolor, escarba en lo más oscuro del ser humano y a veces desde la mirada de la infancia, con lo cual el contraste es brutal. Porque... Sí, a mí la figura de los niños siempre ha parecido pues una figura bastante llamativa, ¿no? Y muy productiva a nivel literario, porque la mirada del niño, por supuesto, nunca puede ser la de un adulto. Nosotros estamos acostumbrados a leer desde perspectivas semejantes a las nuestras, que creemos pues que ya tenemos la verdad absoluta, aunque eso sea algo que no puede existir de ninguna manera. Pensamos que podemos tener todo bajo control, que manejamos tanto nuestro propio temperamento como nuestras relaciones con los demás y nuestra manera de ver el mundo. Sin embargo, la visión de un niño me parece muy interesante porque claro, es una visión no diría distorsionada, pero sí es cierto que en ella se mezclan elementos que pertenecen a la realidad con otros elementos que pertenecen al ámbito de la ficción o de la imaginación, ¿no? El niño que siempre está jugando, que descubre las cosas mediante el asombro, todo lo relacionado con lo lúdico. Y claro, cuando un niño se enfrenta a una situación de extrema dureza, como sucede en algunos de los textos de este libro, su perspectiva se ve todavía aún más radicalizada en este sentido, ¿no? Porque yo creo que el choque entre la infancia y el mundo adulto que arrasa con toda la ingenuidad y la inocencia infantil y que les llega demasiado pronto a estos niños, ese enfrentamiento, ese choque frontal hace que la perspectiva del niño se vea todavía más enriquecida, porque está intentando digerir una realidad difícil que no puede entender por completo porque hay información que siempre le es ocultada, pero que al mismo tiempo sí es capaz de percibir determinadas cosas que hacen que él vaya completando su propia visión del mundo a partir de retazos o de retales de aquello que de alguna manera le están comunicando y al mismo tiempo se le está dejando un poco velado. Hablabas antes de la tradición oral. En ese sentido, en esos cuentos en los que hablas mucho de tu familia, a mí me gusta verte casi como una juglaresa. Y luego hay mucho homenaje a tu familia, especialmente a tu bisabuela como punto de partida de una generación vinculada al contar historias. ¿De qué manera influyen todas esas raíces a la hora de elegir una profesión y una trayectoria profesional? Para mí las raíces siempre han sido algo fundamental. Soy una persona que está, bueno, para la redundancia, muy arraigada tanto a la tierra como a mi familia, y creo que eso ha sido algo esencial en mi formación tanto personal como profesional. Del ámbito personal, por supuesto, siempre ha hecho que me interese mucho por las historias de mi antepasado, que valore mucho a las generaciones que han venido antes que la mía, que sienta que merecen un reconocimiento, como puede ser, por ejemplo, plasmar toda su vivencia en un texto. No me gustaría que las experiencias de mis antepasados, simplemente porque ya no estén o porque ya pues sean ancianos, fueran consideradas como algo menor, ¿no? Yo siento que tienen una importancia vital y que es necesario reivindicarla, tanto en mi familia como en todas las otras familias. Y al mismo tiempo pues también ha sido muy determinante toda esta influencia familiar en lo que es la trayectoria profesional. Bueno, porque en mi familia, por ejemplo, mis padres y mis tíos son también profesores, todos de humanidades, entonces eso hace que yo también hoy sea profesora de lengua y literatura, porque es algo que he visto desde niña y que tenía muy claro prácticamente desde el principio. Siempre me gustaron los cuentos, siempre me gustó la docencia y es algo de lo que tengo la suerte de disfrutar cada día con los alumnos. Y bueno, también creo que ha influido en que yo haya decidido escribir, no solo porque sean filólogos y todo esto, sino también porque incluso la parte anterior de la familia que no pude estudiar, como pueden ser mis abuelos, mis tíos abuelos, ellos no tuvieron el acceso que nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos a la cultura. Y sin embargo siempre tuvieron una pasión por todo lo relacionado con la música, con la poesía, los cuentos, las nanas. Y por eso también me parece fundamental destacar el papel de la oralidad, porque todas esas personas, cada una con su aportación a lo largo del tiempo, ha hecho que
yo hoy, después de conocer todas sus historias, me sienta muy agradecida por todo lo que ellos han contribuido a hacer por las generaciones actuales y que haya querido seguir ese ejemplo y que continúe con ese gusto por la literatura en todas sus vertientes. Bueno, volvemos a los cuentos. Yo te tengo que confesar que mi favorito es Oír el mar, en el que vamos a ver a un Lope de Vega totalmente desmadejado, al que casi ya no le importa el éxito de sus obras, porque tiene su interés está centrado en una persona, que yo no conocía esta historia, y este cuento a mí me ha fascinado, me ha encantado. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, este cuento trata de la relación de Lope de Vega con Marta de Nevares, que bueno, fue considerada, no sé si su último exactamente, pero por lo menos uno de sus últimos grandes amores, ¿no? Sabemos que él tuvo muchísimos amoríos a lo largo de su vida, una historia amorosa muy extensa, pero me gustó mucho desde la primera vez que oí este relato, el personaje de Marta de Nevares y cómo él consiguió de alguna manera una especie de redención de todo lo que había pecado, de toda esa ambición que había tenido, de todo el daño que había hecho. Consiguió redimirse de alguna manera mediante este amor mucho más puro y ya vivido en la madurez, este amor que él siente por Marta de Nevares, que al final de sus días, ella era bastante más joven que él y sin embargo murió antes que él, pues ella termina sus días sumida en la locura y en la ceguera. Entonces quería en este texto resaltar esa faceta de Lope de Vega que no es la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Siempre se nos habla del amante, del poeta, del espectacular dramaturgo, pero esta faceta íntima donde él, creo que por primera vez en su vida, encuentra un amor sincero, un amor desinteresado por el que merece la pena darlo todo. Creo que eso es algo que no se ha tratado lo suficiente. Aparece al principio de este texto unos versos de José Hierro que tratan este poema, esta historia entre los dos, que es un poema preciosísimo, se llama Lope, la noche Marta, y claro, yo me acuerdo cuando lo escuché en la facultad, fue algo que me conmovió absolutamente, ¿no? Recuerdo una de mis profesoras leyéndolo en clase y yo sintiéndome tremendamente conmovida por la historia de este hombre que tanto mal había hecho en su vida, sobre todo a muchas mujeres y a muchas familias también, y que ahora de repente ya a la vejez deja todo eso de lado, deja también al mismo tiempo de interesarse tanto por el éxito literario y por el prestigio, y de repente es como que su vida diera un vuelco y pasar a centrarse en lo que realmente importa, que al final es este último gran amor que supone la figura de Marta de Nevares. Bueno, dos de los cuentos son más largos de lo que encontramos en el volumen, casi rozando lo que es una novela. Tú has escrito siempre historias breves, relatos, cuentos. Estos dos cuentos implica que estás haciendo pruebas para una narrativa más extensa. La verdad es que todavía no lo sé, pero es cierto que estos cuentos sí fueron pensados desde el principio con una estructura mucho más marcada y más concreta que la mayoría de los otros que aparecen en Alcarabea, ¿no? Además están divididos por partes, sí. Entonces eso es algo, creo que es bastante significativo de cómo construye un autor el texto, incluso cuando todavía es solamente un esquema mental. A mí es cierto que me gustan muchísimo las formas breves y yo siempre las voy a reivindicar porque creo que es necesario y que en España no se hace lo suficiente, y sin embargo esa forma breve con esa intensidad sobre la extensión, como digo normalmente, pues me parece algo hermoso en la mayoría de ocasiones, ¿no? El cuento es un género muy bonito, muy interesante también, porque dentro de la condensación permite también la profundización en el instante, en los detalles, se asemeja en este sentido más a la poesía, y por eso de momento todavía no me he enfrentado a una novela. Yo pienso que quizás por el estilo que tengo, así más retórico, quizá una novela extensa no iría acorde con mi forma de escribir, porque creo que sería demasiado cargante tanto para escritora como para lectores, pero sí me interesa mucho la novela breve, estas novelas que están que se basan en la interconexión entre distintos relatos con algún motivo común. Eso es algo que sí me planteo en un futuro próximo. Quizá una novela extensa, una novela más al uso, más tradicional, no, aunque nunca se sabe, pero una novela sí que me gustaría escribir algún día. Bueno, como profesora de literatura en secundaria, tienes entre tus alumnos pues a jóvenes. A mí es una cosa que me preocupa mucho y te lo voy a preguntar desde tu
punto de vista, desde tu profesión, ¿cómo es la relación de los jóvenes con los libros, la literatura, la lectura? Es una relación bastante complicada, la verdad, y no puedo mentir, porque claro, yo entiendo que para ellos, que son una generación que ya ha nacido inmersa en el estímulo audiovisual y tecnológico constante, teniendo en cuenta todo este contexto, es muy difícil que ellos se sientan atraídos, por ejemplo, por un texto que ha sido escrito hace 300 años o en general por un poema, que es lo que normalmente les suele costar más trabajo de descifrar. Entonces, claro, es algo totalmente comprensible porque al final es la marca que tiene esta generación. Y un texto literario que necesita una pausa, una reflexión, un estudio, un comentario, nunca les va a ofrecer el mismo placer instantáneo que le puede ofrecer un estímulo como puede ser pues el estímulo que a lo mejor proporciona pues Instagram, TikTok, cualquiera de estas redes sociales. Así que claro, uno tiene también que ser consciente cuando se enfrenta a un grupo de adolescentes de que existen pues unas limitaciones determinadas por las coordenadas temporales en las que ellos han nacido, y eso es algo inevitable. Pero sí que es cierto que creo que se puede intentar enseñar literatura a partir de una identificación normalmente emocional entre los textos literarios y los alumnos, porque la adolescencia además es una etapa donde todos los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Ellos experimentan todo con una fuerza, con una crudeza con la que uno nunca vuelve a vivir la vida, y yo intento que ellos, cuando lean un texto literario, sean conscientes de que esas vivencias, esas experiencias que está presentando el autor, independientemente del siglo en el que está inscrita la obra, pero todo eso tiene algo que ver con ellos mismos, porque pueden entender perfectamente todo lo que está relacionado con el amor, con la pérdida, con la ausencia, con la venganza. Entonces, a mí me importa mucho cuando estoy dando clase que ellos no vean el texto como si fuera algo muerto, ¿no? Algo que no tiene actualidad ninguna, sino que entiendan que gracias a ellos la literatura es capaz de acceder a una especie de vía de resurrección, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es capaz de obtener una nueva vida precisamente a través de esos nuevos ojos de generaciones jóvenes que mediante esta identificación emocional con los textos de autores previos, pues gracias a eso pueda existir ese camino de ida y vuelta que es la literatura. Es decir, que no solo se agote en la expresión del autor, sino que también la mirada del lector permita devolver ese texto al origen. Bueno, como última pregunta, antes lo has mencionado, apareciste en la lista de la revista Granta como una de las mejores, de los mejores narradores jóvenes en español. Yo entiendo que eso te ha dado ese impulso para ser más visible. Me imagino que también te sentirás pues orgullosa, ¿no?, de esa distinción. Pero ¿tú sueles darle mucha importancia a este tipo de listas o por el contrario prefieres no pensar demasiado? Yo me siento muy agradecida en este caso porque la lista Granta quisiera reconocerme, sobre todo porque era algo que no me esperaba en absoluto. Entonces me llegó de repente, fue mi familia quien me animó a presentar el libro, pero yo no lo habría imaginado nunca, de manera que es algo por lo que siempre voy a sentir gratitud. En general sí es cierto que no soy de las personas que se fijan únicamente en los libros seleccionados por determinadas listas. Por supuesto, en esos me fijo, pero me gusta también fijarme en los demás. Es decir, yo entiendo que dentro de esta lista podrían estar muchísimos otros escritores de una calidad literaria espectacular que por un motivo u otro no han entrado dentro de esta selección, ¿no? De manera que yo entiendo que las listas en general son algo que uno puede comprender que uno puede ver como algo subjetivo en la mayoría de ocasiones, ¿no? Al final el jurado también es humano, por supuesto tiene sus preferencias, y ellos mismos entienden y resaltan siempre que hay muchos otros escritores que podrían haber estado perfectamente ahí, pero eso por determinados motivos pues no pudo ser. Así que bueno, pues yo de Granta simplemente puedo decir eso, que me ha sido muy útil también para tener un poco más de
de proyección en lo que es la esfera más pública, ¿no? A pesar de que yo siempre he sido una persona así un poco más independiente, soy muy tímida también, además, pero sí que es verdad que me ha abierto muchas puertas en este sentido. Creo que también gracias a eso el libro anterior pudo reeditarse varias veces. Ahora también he podido publicar con esta editorial maravillosa que yo siempre he admirado, que es Páginas de Espuma. Y yo pienso que lo más probable es que sin ese apoyo, sin ese impulso que me concedió Granta, pues habría sido muchísimo más complicado llegar a donde gracias a Dios estoy hoy. Pues felicidades por aparecer en esa lista. Muchas gracias. Irene, muchísimas gracias por este ratito de conversación y espero verte en otro momento. Muchas gracias.